contactamos contigo. Ahora nos contactamos directamente con el politólogo Pablo Pedro Medina Pérez. Politólogo y además experto en seguridad, con quien hemos estado conversando en ocasiones anteriores sobre la seguridad en Ecuador. ¿Cómo está, profesor? Primero sus comentarios sobre los hechos. Muy buenos días con todas y todos. En realidad estamos todavía en shock después de lo ocurrido el día de ayer. Curiosamente, hoy día celebramos el Día Nacional del Ecuador y estas fiestas patrias son tremendamente dolorosas para el país, no solo por el asesinato, que es tremendamente grosero, burdo, que golpea profundamente las fibras más íntimas del Ecuador, que coincide este periodo electoral con la fiesta nacional. Es decir, hay un sentimiento alrededor del Ecuador, del Ecuador que atraviesa una crisis de seguridad, en donde se mezcla miedo, pesimismo, pero también optimismo y esperanza, justamente por el periodo electoral. Y yo creo que este asesinato rompe con esa lógica, rompe y te enrostra lo duro de la crisis actual. Ya hace unos meses sufrimos el asesinato del alcalde de Manta, que fue un shock nacional, y ahora esto, digamos que ha escalado a un nivel nunca antes visto en el país. Si bien es cierto, existe el antecedente de un candidato presidencial asesinado en el país en el periodo, en las elecciones de retorno a la democracia en el 79, no se compara en absoluto con la situación actual que vive el país. Claro. En ese contexto, hay mucha gente que se cuestiona, y sería bueno que usted en su calidad de politólogo también nos pudiera explicar por qué las elecciones se tienen que realizar igual. A ver, constitucional y legalmente no existe la figura de suspensión ni de postergación de las elecciones. De hecho, en eso el Código de la Democracia, que es nuestra ley electoral, es tremendamente clara, y lo que dice es que una vez convocadas las elecciones, ese calendario se tiene que respetar. De hecho, es motivo de nulidad electoral el que no se celebren las elecciones en la fecha prevista en la convocatoria. En todo caso, si es que existiera algún evento de fuerza mayor, podríamos decir que este es uno de ellos, quien tendría que pronunciarse al respecto es el Consejo Nacional Electoral. En el Ecuador, nosotros, a diferencia de otros países, tenemos 5 poderes del Estado, no solo 3, y uno de esos poderes del Estado es el poder electoral. Es decir, el poder electoral es un órgano al mismo nivel que el Ejecutivo, autónomo, el Legislativo y el Judicial. Es autónomo, completamente autónomo, y en época de elecciones, una vez convocadas las elecciones, es este órgano la máxima autoridad del país en materia electoral. Incluso si es que el presidente de la República, por ejemplo, propondría o decretaría que se postergan las elecciones, sería sujeto de destitución por parte del Consejo Nacional Electoral, porque Perfecto. El Consejo Nacional Electoral puede decirle: usted está boicoteando las elecciones que Pablo, nosotros hemos convocado. Y desde el punto de vista político, usted está hablando desde el punto de vista normativo, institucional, constitucional. Desde el punto de vista político, ¿a usted le parece adecuado continuar con las elecciones? A mí me parece que es fundamental continuar con las elecciones. Es decir, suspender en este momento las elecciones sería un golpe de aún mayor inestabilidad e incertidumbre en el país. Recordemos que estas elecciones no son elecciones normales en el país. De hecho, estas elecciones son elecciones adelantadas, porque el presidente Lasso hace algunos meses utilizó un recurso que le permite disolver el Parlamento ecuatoriano siempre y cuando se adelanten elecciones, que es un recurso más bien de los parlamentarismos, pero que el sistema institucional ecuatoriano ha incorporado. Entonces nosotros ya estamos en un momento de incertidumbre porque estamos en elecciones anticipadas. En este momento no tenemos parlamento, e incluso el presidente que asuma en el mes de octubre tendrá apenas 18 meses de gobierno, y tendremos elecciones de nuevo en el 2025. Entonces, si es que en este momento se suspenden las elecciones, entramos en un limbo constitucional que genera una incertidumbre política y económica, y también de seguridad, porque eso tiene un correlato directo entre estos 3 pilares. Usted es politólogo, pero además es experto en materia de seguridad. Hemos estado conversando con usted en ocasiones previas respecto de la penetración del crimen organizado en distintas áreas de la vida pública en Ecuador, trato en comunidades, como también, por ejemplo, en el mundo de la política, lo que sucede en las cárceles. Quisiera comentarle sobre un video que circula en las redes sociales, ya, de del grupo Los Lobos, ¿no es cierto? Una conocida banda de crimen organizado en Ecuador, que se adjudica
el asesinato de Villavicencio. En este video también, de alguna manera, imputan a Villavicencio de estar vinculado con ellos y de no haberle cumplido ciertas promesas. Y al mismo tiempo también amenazan a otro candidato presidencial. Es un video delicado porque no es un video que haya sido primero por las autoridades confirmado. Recordemos que a diferencia de lo que sucede con otros grupos, por ejemplo, la guerrilla en Colombia, que tienen medios de comunicación oficial, no sabemos si es un video oficial o es un video ficcionado que intenta inculpar a un u otro candidato. Pero circula, y desde ese punto de vista quería preguntarle su opinión respecto de este video y de la vinculación que pudiera haber con esta banda, los Lobos. Y si además nos puede hablar de los Lobos para el resto de Latinoamérica también, que no conocemos tanto la realidad de las bandas de crimen organizado que se conocen en Ecuador. Por supuesto que sí. A ver, lo primero con respecto al video, en efecto todavía no se ha confirmado la autenticidad del video. De hecho, han empezado a surgir opiniones de personas expertas en el tema de montaje con respecto a que este video ya se lo ha visto previamente, se ha utilizado para otras cosas, incluso en México y otros países. Entonces habrá que verificar si es que en efecto se trata de un video original o simplemente es un montaje de audio sobre un video de otra situación. Ahora bien, los Lobos, los Choneros, etcétera, son diferentes agrupaciones que se han fraccionado en el Ecuador y que controlan algunas partes de la costa ecuatoriana, digamos algunos territorios, es la palabra que buscaba, algunos territorios a partir de los cuales sacan la droga del país. El Ecuador es principalmente un país de tráfico, no de producción. Entonces lo que ocurre es que la droga que normalmente la cocaína específicamente que se produce en Colombia y Perú atraviesan el Ecuador y salen por la costa ecuatoriana, y eso hace que estemos en un año muy violento. Desde hace 2 años atrás estamos en una situación muy violenta, pero si uno revisa, por ejemplo, la tasa de criminalidad y muertes se concentra principalmente en la zona costera y en estos territorios en donde en algunos de ellos se disputan el control. Los Lobos serían uno de estas agrupaciones. Perdón, Pablo, ahora bien, el vínculo de estas agrupaciones. Primero quiero agradecer además la especificación que usted nos da, y por eso también nosotros hemos relatado lo que se dice en este audio y no hemos puesto el audio en este video, y no hemos puesto el audio precisamente porque imputa responsabilidades que pudieran después viralizarse como si fueran una verdad, cuando todavía la autenticidad de este video no se ha confirmado, y como usted mismo señala, puede ser un montaje de audio de un video realizado con anterioridad. Eso es muy importante, primero, entender esa parte de la información y tratar de distinguir qué es lo que está verificado y qué es lo que no, y no generar más ruido, además, informativo, mediático, en un momento de tanta conmoción. Segundo, nos decía Pedro Velasco, el asambleísta con el que conversábamos, ¿cuánto ha permeado la banda de crimen organizado, el narcotráfico en la política? Los Lobos, ¿hay vinculaciones con el mundo de la política? Eso es algo que estamos viendo más recientemente en el Ecuador. Como decíamos, ha sido un año electoral para el país. Tuvimos elecciones seccionales a inicio del año, y en esas elecciones seccionales ya tuvimos 3 asesinatos, 2 de candidatos a la alcaldía y de una candidata a junta provincial, que es un régimen aún menor dentro de la división política del Ecuador. Y dentro de eso lo que se ha buscado es justamente vincular si es que estas personas o sus agrupaciones políticas estuvieron vinculadas a dinero del tráfico. El problema es el siguiente, es que a partir de la pandemia, el Ecuador ha tenido problemas de tráfico de drogas, sobre todo desde el año 2000, desde siempre, pero desde el año 2000 con la implementación del Plan Colombia. Llevamos 25 años en eso, además de que somos un país dolarizado, por lo tanto es muy fácil lavar dinero porque no hay un control cambiario. Pero en los últimos años, después de la pandemia, hay una sobreoferta de dinero que necesita ser lavado dentro del sistema financiero. Y ese lavado del dinero normalmente se hacía a través de industrias de la construcción, autos, vehículos, etcétera. Pero un mecanismo que ahora se empieza a utilizar es a través de dineros públicos. Es decir, un cartel le ofrece dinero a un candidato para que ese candidato pueda llegar a una dignidad, alcaldía, etcétera, y a partir de ello el candidato gana, pero además se queda con el compromiso de contratar las empresas que este grupo le diga
para la obra pública y ahí se lava dinero. Perfecto. No estoy insinuando que absolutamente que este sea el caso. Que este sea el caso de Fernando Villavicencio. A mí me parece, de hecho, que Fernando Villavicencio, por los antecedentes que tiene en términos de lucha contra la corrupción, justamente ha sido un personaje tremendamente polémico. Y si es que uno puede marcar polémico en el sentido de que se ha ido en contra de muchas autoridades de Estado, acusándolas de corrupción y en muchos casos con evidencia bastante sólida que ha sido entregada a la justicia ecuatoriana. Pero si es que podemos hacer una diferencia entre lo que ha hecho Fernando Villavicencio con respecto a los otros candidatos, quizá, es que Fernando Villavicencio se ha referido a muchos de estos grupos con nombre y apellido. Claro. Es decir, no solo había hablado, como el caso de otros candidatos, estamos en una crisis de seguridad, hay unos grupos narcotraficantes que se han tomado el Estado. No. Fernando Villavicencio empezó a dar nombres y apellidos de qué grupos, qué cabecillas de los grupos, y esto le valió amenazas serias a su vida, que quizá hoy día podrían, en alguna, seguramente forman parte de las hipótesis para resolver este crimen. Es decir, el que Fernando Villavicencio se refirió a grupos específicos, a personas específicas, cosa que el resto de candidatos han evitado hacer. Claro. Bueno, muchas gracias, profesor Pablo Medina Pérez, académico de la Universidad de San Francisco de Quito, experto en seguridad. Vamos a estar conectando con usted también en otros momentos, más adelante, además, previo a las elecciones. Es importante lo que usted nos señalaba, también tras el asesinato de una de las autoridades recientes, ¿no es cierto?, del alcalde Triago, respecto de si no son capaces de cuidar a un alcalde que tiene seguridad, ¿de qué manera la ciudadanía se puede sentir segura, por ejemplo, para acudir a las urnas? Y esa va a ser una conversación fundamental con miras a lo que sucede el 20 de agosto en Ecuador. Y claro, tal cual como usted lo decía, Fernando Villavicencio había denunciado, además en los últimos días, amenazas directas de alias Fito y de otros grupos, precisamente con nombre y apellido, señalando además que no tenía miedo. Muchas gracias, profesor, que esté muy bien.